Pues entonces, bienvenidos al podcast de la Prensa Latina. Hablo Jairo Arguijo de la Prensa Latina. Aquí estoy con nuestro invitado, Andrew, pero más conocido como Andrés. Así es, el abogado Andrés. El abogado Andrés. Andrew Rankin es nuestro invitado especial, así es que bienvenidos. Hoy quiero quitarle un poquito lo formal y queremos conocer más quién es Andrés, entonces vamos a gracias por todo. Ahorita acabas de mudarte a las oficinas acá por la Poplar, ¿verdad? ¿Cuál es la locación? Así es, Jairo. El número uno, gracias a la Prensa Latina por esta gran oportunidad. Y sí, mis oficinas están ubicadas aquí por la Poplar, entre la Massey y la Kirby. La dirección física es 1661 International Drive, Suite 400, acá en Memphis, código postal 38120. Y número uno, excelente español, ¿no? Muchas gracias. Estudié en México. En México. 2 veces. La primera en 2006, la segunda en 2010 y ayuda que la mayoría de mis clientes hablan solamente español. Entonces lo uso cada día y lo mantengo fresco. Ahora, ¿cuántos abogados? Bien, yo no conozco muchos abogados que ellos físicamente, o sea, técnicamente hablan el español. ¿Eres uno de los pocos, o si no el único aquí en Memphis? Yo conozco a 5 diferentes abogados. Perfecto, sí. que hablamos el español 100%, junto con el inglés. Sí. Pero hay otros que sí hablan, pero no bilingüe. Sí, pero ayuda mucho, o sea, en términos de ser abogado inmigrante, de inmigración, te digo, o sea, es una excelente noticia para todos. Sin duda, porque es muy fácil perder el significado entre el abogado, la traductora y el cliente. Sí. Por ejemplo, si yo quiero enfatizar un punto súper importante para el cliente y mi traductora no pone la misma inflexión en la garganta, el cliente puede malentender la importancia de mi punto. Pero si yo hablo directamente con el cliente, con un cierto tono de voz, el cliente entiende, Andrés me está diciendo algo muy importante porque lo estresando mucho. Sí. Entonces, lo mejor de poder hablar el mismo idioma es, eso elimina la posibilidad de un malentendido o una confusión. ¿Y qué parte de México fuiste? Guadalajara, Jalisco. Estudié en la UDG las 2 veces. Okay. Y terminé mi maestría en 2010. 2010. En Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal la comida? Bueno, me gustó mucho, pero no he regresado al país desde 2010. Yo tengo muchos amigos y la familia que me dio hospedaje todavía está en la misma colonia de Independencia. Entonces, uno de los próximos pocos años quiero ir a visitar a mis amigos, a mis profesores y a la familia que me ayudó bastante con la comida y con una habitación. Ahora, me platicaste, me acuerdo de una historia que antes habíamos platicado, que se me hace muy interesante y para la gente que cuando ibas a las calles siempre tenías un diccionario contigo. ¿Cómo te ayuda eso? Cuando yo llegué a México la primera vez, yo me consideraba un novato. O sea, yo sí pude manejar una conversación básica. Si la gente me hablaba despacio y no hablaba con la boca cerrada, sí yo pude entender, pero solamente básico. El clima, deportes, mis datos biográficos, sí, yo pude hacer eso. Pero cuando yo llegué a México, mi profesor me dijo, tú estás en nuestro país, me dijo. Mi profesor de gramática me dijo, tú vives aquí. Entonces, tú necesitas acomodarte a las costumbres mexicanas. Entonces, él me dijo, te recomiendo que lleves un diccionario por donde quiera que vayas. Restaurante, calle. Y mi segundo día, después de esa conversación, yo vi el beneficio de lo que él me había aconsejado.
Yo salí de mi habitación a las 7 de la mañana y siempre pasaba a comprarme un pan y un café. Así, pan y café. Exacto, tradicional. Pero ese día yo quería miel para mi pan. Y en ese momento, en ese tiempo, yo no sabía la palabra para miel, para decir miel. Sí. La palabra en inglés sí, la sabía yo, pero el español no. Y yo traté de explicar al Señor lo que yo quería. Y cuando Él vio el diccionario y que yo estaba haciendo el mejor esfuerzo posible, Él como se cambió automáticamente. Porque originalmente me había visto como otro güero, otro caucásico, que quiere que todo el mundo le hable en inglés, porque él es de América. Sí. Pero cuando él vio que estabas haciendo el empeño, el esfuerzo. Sí. Hasta otras personas me estaban viendo a mí y yo me sentía súper avergonzado. Y finalmente yo encontré la palabra, la dije correctamente y me dio un apretón de mano. Y me dijo, gracias. Me dijo, gracias por acomodarte. De allí enseguida yo fui a la oficina de mi profesor y le dije, 1,000,000 de gracias por esa recomendación. Y toda mi primera vez de 2006 y la segunda vez de 2010 tenía mi diccionario. Pero en cualquier momento. Te felicito en ese empeño y yo creo que también debería tomar ese consejo también la gente que viene aquí a Estados Unidos de que no estás en tu país, también de poder hacer el esfuerzo el posible de tratar de aprender el inglés, no solamente porque estás en Estados Unidos, sino para medidas de seguridad, cuando tus niños están en la escuela, que vas a un hospital, o sea, todo tiene que ver. Entonces, igual te felicito por hacer eso. Gracias. Y siempre te gustó lo que es ley desde chiquito. ¿Cuál era antes de ser abogado de inmigración? ¿Qué es lo que querías hacer antes? Bueno, mi primera carrera era periodista. Mira. Okay, pero un evento durante mi adolescencia me impactó mucho en un nivel personal. ¿Oh, sí? Mi vecino. Okay, yo me crecí en Bartlett. Okay. Acá en Memphis. Es Memphis, Original no. Yo nací en Nueva York, porque mi papá era militar. Okay. Pero se jubiló en Memphis. Okay. Entonces nos mudamos acá en 96. Sí. Y eso sucedió en 2005. Mi vecino era un hombre, 52 años, y él tenía a varias personas viviendo en su casa. Y uno de esos habitantes era un adolescente de mi edad, 15, 16, 17. Y nosotros nos hicimos muy amigos. Pasábamos casi cada día juntos, tomábamos las mismas clases, pero yo no sabía que él no tenía papeles en este país. Él era un hondureño, pero vino aquí indocumentado para un mejor futuro, mejores oportunidades académicas, y migración hizo una redada en nuestra calle. ¿Y lo viste pasar? Lo vi con mis propios ojos. Y hasta ahorita es difícil, porque yo me acuerdo el día, la ropa que yo me llevaba, cada detalle, de lo más importante a lo menos importante. Yo me acuerdo todo de ese día. Y yo siempre le preguntaba a mi papá y a mi mamá, mami, papi, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, él no hacía nada. Y ellos me explicaron que, bueno, para poder vivir aquí en paz, uno necesita el permiso del gobierno.
Y en fin, le deportaron. No tenía ninguna defensa para quedarse aquí. Y le expulsaron a Honduras. Y unos 2-3 años después lo mataron. Está muerto. Y en ese momento yo dije, yo quiero poder ayudar a esta gente en mi futuro. Yo no sé cómo, en ese momento no sabía, pero sí sabía que quería ser de ayuda para la gente que necesitaba estatus o este permiso del gobierno. Wow. Algo tremendo. Sí. Y así pasa muchos casos de diferentes partes de Latinoamérica, de todo el mundo, o sea, una de las cosas personales, por ejemplo, también a mí que yendo a la escuela con amigos y a veces mis amigos me decían, ya como al final todos están emocionados de que van a ir a college y que van a ir a esta universidad, que fueron aceptados para acá y para acá. Y unos decían, pues ya para qué, si todo el mundo no pueden aplicar o no pueden hacer nada. Y me quedé así como que eso sí es muy cierto, y verlos a esas personas, decirles como, o sea, no sé cómo consolarlos, o no sé cómo decirles más siendo yo una persona que pienso que a veces digo, voy a ser lo más positivo posible, pero o sea, ¿qué se puede decir en esos casos? Algunas, tú haces un buen punto, Jairo, porque algunas veces no hay para consolar a una persona que sabe que no tiene ningún futuro. Él puede intentar acá, intentar allá, pero eventualmente se le sube un bloque, se le sube un obstáculo, se le sube una dificultad y no hay para tumbar esa dificultad. En mi experiencia, hace años, esa gente solamente quiere la oreja de uno, expresar la frustración con escucharlos. Escuchar, exactamente. Y yo conecto tu punto con el punto que yo hice, que yo quería ser un alguien para que esa gente pudiera tener un chance, una oportunidad. Y fue cuando yo me dediqué a la de derechos. Yo dije, bueno, ¿por qué no ser abogado? ¿Por qué no me hago abogado? Abogados están en una posición muy poderosa para cambiar las vidas de sus clientes en maneras positivas. Y fue cuando me hice la carrera. Me hice la carrera. ¿Y ahora cuánto ya tienes siendo, o sea, abogado? Me entiendo, o sea, no eres nuevecito, o sea, ya tienes tiempo. Sí, en esta rama de ley yo comencé en 2008. Entonces el próximo año será mi 12º año, año 12, en la ley de inmigración. Y he trabajado en todo tipo de oficio, desde recepcionista a asistente hasta abogado. ¿Y cuál, por ejemplo, tú qué dirías que sería la pregunta número uno, o una de las preguntas que siempre hacen al respecto de necesitar ayuda, en tu experiencia? En mi experiencia, la pregunta más frecuente es: ¿por qué te debo creer? Porque hay mucha desconfianza. Siempre la gente me pregunta, ¿y por qué tú? Y no los demás. Porque tú sí los puedes ayudar cuando han ido con otro abogado y le han dicho que no. Y es algo muy razonable, en mi opinión, porque si yo estuviera en los zapatos de ellos, yo haría la misma pregunta. Claro. Yo he visitado a 5 abogados, Andrés, y cada uno me ha dicho no por esta razón o no por otra razón. Y ahora tú vienes aquí y dices que sí. Sí. ¿Cómo sé yo que no estás aquí por mi dinero?
Sí. Una pregunta muy buena, en mi opinión. Y es algo súper, súper delicado, porque ellos realmente me están preguntando, ¿te puedo o no te puedo confiar? Y es la pregunta más frecuentemente puesta en mi oficina. Cada persona, claro, se expresa diferente, pero en esencia es lo que la esencia saber. es cómo te puedo confiar. Quiero confiar, pero ¿cómo? Y ahora tú también haces las consultas gratis, ¿no? Sí, completamente gratis. Sin obligación. La primera cita, sin obligación. Lo que yo digo a la gente que me llame, cualquier persona, es que tú puedes venir a visitarme y puedes decir a mi cara, Andrés, a mí no me cayó bien tu consejo. Está bien. No pagas nada. Puedes salir sin obligación y con mis bendiciones y con mis buenas suertes. Pero completamente gratis porque yo lo veo justo. Claro, hay muchos abogados en esta ciudad que cobran 200, 250 por su consulta, pero lo justo es dar algo a la gente para demostrar que su primera intención no es económica. Su primera intención es servicio, servir a la persona en necesidad. Y por eso no lo hago para distinguirme de otros abogados. Es expresar que mi primera intención es dar el servicio, dar el consejo, y el dinero viene aparte. ¿Qué futuro le ves al año 2020 en términos de nueva administración, nuevas pólizas? ¿Ves un mejor futuro? ¿Cómo ves que pueda cambiar? ¿A lo bien, a lo mal? Bueno, en mi opinión profesional, la prioridad número 1 para 2020 es tenemos que modernizar nuestras leyes. Y eso es un punto aparte de su afiliación política. Modernizar quiere decir actualizar, para que nuestras leyes representen los tiempos en que vivimos. Si uno verdaderamente analiza el texto, el vocabulario, el lenguaje de nuestras leyes, de las cláusulas y subcláusulas, uno fácilmente llega a entender que estas leyes vienen de una época ya pasada y no representa cómo vivimos en este país hoy. Entonces, que uno sea afiliación conservadora, liberal, independiente, X partido, X candidato para la presidencia, algo en que podemos estar de acuerdo nosotros como una gente es las leyes deben reflejar nuestras poblaciones de 2019, 2020, no de 1980, 70, 60 o 50. Hasta ese tiempo están las leyes. Bueno, pues sí, me imagino que siempre han estado y no han cambiado. Sí. Bueno, han cambiado poco. Un poquito aquí, un poquito allá, pero el diseño fundamental. Lo fundamental tiene su génesis en 1952. Cuando el Congreso promulgó la primera ley grande de migración. Sí, hemos tenido cambios a lo largo de las décadas, pero hay grandes partes de nuestras leyes que tienen su fuente en 1952, hace ¿cuántos? 70 años atrás. Entonces eso yo veo como la prioridad número 1 para 2020 es, si queremos ver resultados independientes de su afiliación política, debemos modernizar nuestras leyes para reflejar la sociedad americana actual. Y sí, o sea, hay muchos,
pasa mucho, por ejemplo, hay mucho asilo político de diferentes países, cambian. Ahorita creo que acaba de cambiar a una estructura en México, que ahora también viene mucho mexicano buscando asilo político. Aquí hay una organización, no sé, Mariposas Collected. Entonces ellos ayudan mucho a ese inmigrante que está viajando por aquí, por las estaciones de camión. No sé si te has topado con esa organización. No con esa, sino con varias otras que Sí. hacen el mismo trabajo, que Sí. tienen la misma visión. Sí, Y es algo muy triste lo que está pasando con nuestro sistema de asilo. sí. Actualmente lo que estamos viendo es, están mandando a gente a Guatemala. Y lo que estamos viendo es gente que quiere asilo en los Estados Unidos, el gobierno lo está mandando a Guatemala para sus aplicaciones. O sea, en otras palabras, tú no puedes hacer tu aplicación de asilo aquí, tienes que hacerla en Guatemala por este acuerdo. Entonces hay cierta gente llegando a la frontera con México y están escuchando de migración. No, aquí no, allá. Allá. Tú tienes que hacer tu caso en Guatemala. Y si Guatemala te da asilo, fantástico. Y si no, bueno, ya podemos ver después. Pero primero el gobierno guatemalteco tienes que decir sí o no. Sí. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que hay tantos detalles con este sistema de asilo que el gobierno está haciendo casi encubierto. De un día para otro está. Y es una gran parte ya de mi consejo. Porque si una persona me dice, quiero pedir asilo político por tal y tal razón que pasó en mi país, yo tengo que analizar si un bloqueo, un acuerdo, un obstáculo previene o prohíbe la aplicación antes de poder decir, ok, sí, tú puedes aplicar. En estos últimos meses, yo he tenido que declinar muchos casos, porque la gente simplemente no cualificaba. No tiene caso. No tiene caso, por ley. Y hablando de consejos, cuando alguien viene aquí recién nuevo a Estados Unidos, ¿qué le recomendarías a esa gente cuando está buscando un abogado de migración? Que digas tú, estas serían las primeras cosas que yo verificaría. Creo que hay casos aquí en la ciudad y en todas las ciudades donde hay que decir estafos, pero muchos actúan como abogados y no son abogados. O en tu opinión profesional, ¿cuál consejo le darías a la gente? Que ya sabes que antes de buscar un abogado de inmigración, estas son las primeras listas. Esta es la lista que debes de revisar bien. 3 puntos. Sí. El primer punto, consultar con su círculo de gente en confianza. Por ejemplo, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de iglesia, tal vez su pastor. Porque si su círculo de gente confía en tal persona, es una persona con la quien debe tener una consulta. ¿Okay? Mucha gente viene a mi oficina por recomendación. Es que tú ayudaste, Andrés, a mi pastor, o tú ayudaste a mi sobrino. ¿Okay? Entonces, en vez de meterse en Google buscando abogados de migración, cheque con su círculo de gente. Número 2, investigue a cada abogado. Por ejemplo, si un abogado tiene un sitio web, revise el sitio web. Si personas han dejado comentarios, lea esos comentarios. Si hay 5 estrellas, bueno, es perfecto.
Pero si una persona tiene, no sé, 2.8, No, bueno, hay que ver. Hay que ver. No es decir sí o no, es algo que necesita tomar en cuenta. Sí. Sí o no voy a consultar con esta persona. Y número 3, voy a decir que es la calidad de la consulta. Por ejemplo, si un abogado termina con una consulta en 10 minutos o en 15 minutos, yo no tengo ningún problema en decir que esa consulta fue mala. Yo no sé cuántas consultas en mi carrera he hecho o he participado. Ni una se terminó en 15 minutos. Sí. Si solamente el abogado revisa los papeles, le hace 3 preguntas y dice, no, tú no puedes. No es una buena consulta. No es una buena consulta. No. Muy poco profesionalismo. Por ejemplo, lo que yo hago, un ejemplo de muchos. Si yo digo, después de analizar, pensar y hacer preguntas, que uno no cualifica para una cierta aplicación, no solamente digo que no, sino por qué también. Mi respuesta es no, pero la lógica es la siguiente. Yo físicamente explico al cliente por qué esa persona no puede. ¿Por qué? Para que él o ella no se ponga víctima de un futuro engaño. Porque si el próximo abogado dice que no, sí, Andrés no sabe nada, sí, tú puedes. Bueno, el cliente, la ley dice, ¿dónde puede decirme que sí cuando él me dio buena consulta y me dijo que no? Bueno, si ese abogado puede convencer, claro, ok, bien. Pero si dice, no, es que no, confíeme, yo soy el abogado, yo sé, no te preocupes. A lo mejor debes correr. Sí. ¿Ok? Porque yo doy mi mejor esfuerzo en cada consulta y si en mi opinión no se puede, yo explico por qué. Y yo despido al cliente con esa advertencia. Si en un futuro tú llegas a consultar con otro abogado, no te olvides de este consejo que yo le di. Y a veces eso vale oro, porque realmente te puede, o sea, cualquier consulta o no, bueno, cualquier proceso, o sea, financieramente hablando, es caro poder hacer todos esos trámites. Jairo, imagínate, estamos hablando, digamos, $5,000, $4,000. ¿Cuánto vale esa cantidad de dinero para gente que no gana mucho? Es una pequeña fortuna. 4,000 son cuántos pagos de carro, cuántos pagos de hipoteca, cuántos pagos de renta, gas, luz, electricidad, cable, satélite, seguranza. Todo el esfuerzo que se hizo para poder obtener esos 5,000. A veces 5,000. no los tienen y los piden prestados. Es otra cosa. Imagínense, si la persona se endeuda a 15 personas para lograr esos 5,000 y me los pasa y los robo, ¿en qué posición dejo a ese cliente? En una posición súper mala. Y mi conciencia no me permite hacer eso. Si yo tomo el dinero y realmente no lo puedo usar, me duele la conciencia. Sí. Solamente yo tomo el dinero si puedo hacer algo positivo con ello. No estoy diciendo que cada caso gana, porque eso es una imposibilidad. Pero si yo puedo hacer algo positivo, si hay caso legítimo, no inventado, si hay caso real y no mentiroso, eso es algo positivo, porque estoy avanzando el argumento. Sí. Y después de eso, que sea la voluntad de Dios. Claro. Pero en vez de decir, dame 5,000 y te arreglo, es... voy a cobrar esta cantidad y aquí doy sus chances, posibilidades y opciones. Y ejercer estas leyes en Memphis es diferente como en California.
estando en diferentes partes de Estados Unidos, ¿tú piensas que cambian o es más difícil en ciertas áreas? ¿O es, Definitivamente, definitivamente. Por ejemplo, en mi opinión, vivimos en un estado generalmente conservador. ¿Okay? Las estadísticas no mienten. Sí. ¿Okay? Claro, las 4 áreas grandes en Tennessee son más liberales. Shelby, donde está Memphis, Sí. el Davidson, donde está Nashville, Knox, donde está Knoxville, y Hamilton, donde está Chattanooga. Sí. Estas 4 ciudades principales en el estado de Tennessee generalmente tienen más liberalismo, pero por el estado vemos una ideología más conservadora. En Nueva York, mucho más liberal. Sí. ¿Y cómo ayuda a ser un estado más conservador versus un estado más liberal? El otorgar de licencias, por ejemplo. En Nueva York y en Nueva Jersey, Sí. ajá, usted sabe a dónde voy, apenas iniciaron 2 leyes en esos estados para que un indocumentado, y estoy usando esa palabra, indocumentado versus ilegal, es un ilegal. Sí. Para mí es una palabra bien fea. No es que el Juan ese es un ilegal. No. Es un indocumentado. ¿Okay? Es una palabra más respetuosa. Sí. Una persona sin estatus. Una persona irregular, podemos decir. Sí. Pero un indocumentado puede sacar una licencia de conducir. Okay, claro, hay requisitos en esos estados. No es como se presenta uno y en 5 minutos se la da. No. Pero el punto es que el requisito de estatus legal no es parte de estas leyes. Entonces, si uno se mete al internet y nada más escribe Ley Nueva York, licencia, migración, lo que vamos a ver son artículos demostrando filas grandes, largas, de gente aplicando para licencias. Y yo, en mi opinión, yo creo que eso es producto de la ideología en esos estados versus en Alabama. Vamos a tomar Alabama o Arizona como un ejemplo, un contraejemplo. En Alabama es completamente diferente. La mayoría de mis clientes con DACA que viven en Alabama no pueden sacar licencias, aún con DACA, aún con permiso, se los niegan. Increíble. Entonces, yo creo que también viceversa, es producto del conservativismo que vive en ese estado. Entonces, aunque la ley de migración es federal, Sí. hay varios aspectos estatales que dependen de la política del día en ese estado. Bueno, y ahorita yo sé que va a empezar el año, ahorita también estás aceptando, siempre estás aceptando consultas, ¿verdad? Sí. Gratis. Gratis. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuál sería la manera de que la gente diga, Andrés, te hablo por teléfono, por email? ¿Cuál es la mejor manera de contactar? Bueno, yo tengo mi número directo. Este número es solamente mío. Nadie más contesta esta línea salvo yo. Y el número es 901-238-6652. ¿Okay? Recibo textos, llamadas, cualquier hora del día. Yo también tengo mi correo electrónico para la gente que me quiere contactar por esa modalidad. Y es mis iniciales AJR, la palabra inmigración, @outlook.com. Okay. Y también, si es posible para la gente, yo tengo un perfil de LinkedIn. Okay. Entonces, para gente que tiene cuentas de LinkedIn, me puede buscar por esa vía
y mandarme un mensaje privado. Sí, vamos a poner la información también cuando subimos el podcast para la gente que te quiera llamar, que te quiera contactar, que tenga una pregunta, que no sé. Es como te repito, quería saber quién era Andrés. O sea, gracias por venir aquí a nuestro podcast en la prensa. Espero un gran futuro para ti. Gracias por ayudar a la comunidad, no solamente latina, sino me imagino que tienes casos por todos lados. Así es, y quiero también agradecerte a ti, Jairo, por esta oportunidad y por darme este tiempo para explicar a todo el mundo quién soy yo y por qué hago el trabajo que hago. Y estoy aquí para servir a cualquier persona que me necesite una pregunta o un caso. Y gracias por las lindas palabras para mi futuro y para cualquier necesidad aquí estoy. Así es, Andrés. No, muchas gracias. Pueden seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube. Vamos a seguir el podcast. El podcast lo pueden ver en iTunes, en Spotify, donde escuches tu podcast, ahí vamos a estar. Muchas gracias y hasta luego.